Bienvenidos a la Semana del Cerebro 2026, lenguas que conectan, comunicación afectiva, emociones y empatía. Hoy nos acompañan Miguel Quintero, es facilitador de Beckett, es un profesor de inglés venezolano, radicado también en Buenos Aires, y estará acompañando también Rodrigo Donofrio por parte de Beckett para guiarnos durante esta conversación. Y hoy vamos a hablar de algo que Miguel y yo vivimos en carne propia como migrantes venezolanos y tiene que ver con esas palabras que nos conectan o que nos desconectan con una comunidad. Imagínense un lugar de Buenos Aires, Argentina, donde una videollamada suena así. Alejandra, ¿qué hubo, chama? Háblame, tenía tiempo sin verte. Oh, Miguel, mi pana, ¿cómo estás? No, chamo, estado full con la chamba, pero nada, cuéntamelo todo, ¿qué hay de nuevo? Naguará, te tengo un chisme buenísimo. ¿Te acuerdas Mm. de José Yamilet? Y claro, ¿cómo están? ¿Qué pasó? Bueno, después de tanto tiempo de novios, decidieron lanzarse al agua. No, me estás mamando gallo. No, en serio. Te lo juro, José le estuvo calentando la oreja durante meses hasta que aceptó. Bueno, me alegro por ellos, pero igual José tiene mucha labia y le cayó a todo el mundo. Yo creo que hasta a mí una vez me echó los perros. Sí, era un loco. Aunque un día casi le cortan las patas porque andaba llegando tarde a todas partes. Bueno, es que es medio radio loco, ¿no? Y siempre anda contando historias. Sí, sí. Bueno, el otro día te cuento que le cayó un palo de agua y que tuvo que dejar el carro botado en una autopista. No. ¿Y alguien le pudo dar la cola hasta su casa? Sí, un pana lo ayudó porque él todo el tiempo, viste, que andaba pelando bolas y no tenía ni para un taxi. Por cierto, chama, tú te pierdes demasiado, ni un mensajito Ay, envías. ay, Miguel, a mí el WhatsApp me ladilla y... Pero aparte, o sea, cachicamo diciéndolo de Morrocoy conchudo. Tú tampoco me escribes. Bueno, a mí también me la di un poco, pero de vez en cuando también escribo. ¿Sabes qué? No, pero sabes que sí te iba a escribir porque no, tú que tenés más tiempo acá, yo no encuentro el queso de concha negra acá. Mm, Bueno, claro, en un rato te paso de dirección. Por cierto, Alejandra, este fin de semana vamos a hacer una vaca para comprar arepas y unas birras. Ay, sí, yo quiero. Bueno, me anoto y aparte llevo los tequeños porque yo no me puedo echar Uh, palos sin tequeños. Perfecto, pero no me vayas a dejar embarcado, mira que tú te pierdes. Vas a seguir, Abigail. Yo no me pierdo. Estoy un poco ocupada. Bueno, mi amor, tengo una clase ahora y te tengo que dejar. Bueno, nada. Chao, Miguelacho. Cuídate mucho. Que Dios te bendiga. Bueno, chao, chao. Chao. Amén. Yo no sé ustedes, yo no entendí nada. Ale, explícame ya. Y bueno, como pudieron ver, nosotros usamos muchas expresiones venezolanas. Sí, es verdad. Y algunas de esas palabras las seguimos usando y otras las vamos dejando como atrás, o sea, sin darnos cuenta. Y bueno, hoy vamos a hablar justamente de eso, eh, de cómo podemos estar dentro de una comunidad con nuestras palabras y también con nuestra identidad. Bueno, no se notó en el acting, pero ¿hubo alguna palabra que ustedes tuvieron que dejar de usar acá o algo, alguna palabra que perdieron? ¿Y qué perdieron con esa palabra? Sí, en mi caso, cuando llegué aquí a Argentina, yo usaba la palabra pana mucho y la dejé de usar porque sentí como que no había como una conexión con, con lo que tenía que decir. Y comencé a usar otras palabras que la gente pudiera entender, pero así como que genera como, eh,
un cambio cuando deja de usar la palabra. Conmigo, bueno, yo no usaba tanto pana tal vez como Miguel, eh, pero me ha pasado tal vez con chévere, yo usaba mucho chévere, Ok, y empecé, eh, con el tiempo empecé a, bueno, a buscar decir buenísimo, genial, copado todavía, no lo he asumido totalmente, pero digamos también hay palabras tabú que ujú, nosotros hemos tenido que dejar de usar. Y bueno, también la situación en la que te diste cuenta que tenías que dejar de usarla, porque cuando, tal vez, no sé si te pasa a ti, Migue, pero cuando tú migras, estás pendiente de tantos otros aspectos de la migración que tal vez el lenguaje no te das cuenta que es uno de los incluso de los más importantes, ¿no? claro, sí. Y eso me pasó con muchas palabras que ya no me permito usar y que cuando incluso las uso para explicarlas, siento que estoy mal, ¿no? Claro. Estoy cometiendo un error. Pero a veces tienes que como que, o sea, en el caso de, como te decía, la palabra pana, por ejemplo, cuando aquí en Argentina yo no uso la palabra che, pero sí la sustituí por la palabra amigo, que me parecía como más neutral. Sí, amigo, ¿qué tal si me das esta información? Entonces, como para sentirte que como que formas parte como de la comunidad y que te pueden entender. Me ha pasado eso en varias Y, ocasiones. y digamos, interesante porque, bueno, no sientes que estás perdiendo la palabra, pero más que la palabra, estás perdiendo tal vez las emociones que se vinculan con esa palabra, ¿no? Mm. Bueno, habíamos hablado en su momento de lo que era la conexión afectiva con la lengua madre, ¿no, Ale? Sí, absolutamente. Sí, básicamente el resumen del concepto es que uno cuando aprende las lenguas no está aprendiendo solamente palabras sueltas, sino también vincula emociones, vincula contextos, vincula todo lo que rodea el aprendizaje de una nueva lengua al, a la hora de hablar, ¿no? Entonces, cuando uno habla de la lengua madre, de la lengua afectiva, las primeras palabras que aprendemos, los primeros recuerdos, los afectos, los vínculos familiares, quedan todos conectados y fuertemente ligados a este recuerdo, ¿no? Em, Así que hace eso que haya alguna palabra que tenga cargada una emoción que no puedan traducir. Sí, ya, permítame hablar de ese. Hay una palabra que nosotros que nos conecta mucho con las emociones, es la palabra bendición. O sea, en Venezuela es muy común de que cuando te vas o llegas de tu casa a tus padres le dices bendición y tu padre o tu mamá te responde Dios te bendiga. Entonces esa palabra como que podría decirse que no tiene como una traducción literal acá. Y sí, porque eh, es una forma también es un ritual para nosotros la bendición, un ritual que se traduce en una palabra, ¿no? Y va muchísimo más allá de la religión, porque en Venezuela conviven diferentes religiones y he tenido amigos que tal vez no están muy ligados con la religión tal vez católica, pero igual lo usan, ¿no? Porque en Venezuela es un reconocimiento del otro, ¿no? Es un reconocimiento también del respeto. Porque Ujú. yo no sé tú, Miguel, pero llegué a pedirle bendición a personas que tal vez no eran parte de mi familia de sangre, pero hacían de mi vida y tenían un puesto del que yo los admiraba y los reconocía, entonces les pedía la bendición. Porque suele pedirse la bendición como a los familiares directos, adultos, pero llega un momento que pasa a hacerlo con los tíos políticos, con la madrina, con el padrino, y no es una cuestión también de edad. O sea, puedes ver personas adultas pidiendo la bendición, no sé, a su abuela, a su abuelo, a su mamá, a su papá. Es algo que suele pasar allí. Y Perdón. no, Miguel. No, algo que también suele pasar, por ejemplo, cuando, en el caso de los niños, cuando vienen acá, suele pasar en algunos, los niños ven a las maestras como sus segundas mamás y suelen pedir la bendición. Y creo que acá puede pasar eso de que la bendición para una maestra argentina puede ser como capaz extraño, capaz como que
ella no puede entender ese ritual de pedir la bendición. Y tal vez habría que preguntarse también cómo es que le pasa al niño, ¿no? Porque tal vez va a Claro. su colegio y no lo puede hacer, pero va a casa y lo hace, ¿no? Ujú, Entonces, no sé cuánto podría, no sé, afectar eso. Y yo siempre digo y eso lo aprendí, bueno, por mi formación de derecho, me lo dijo un profesor en un momento, que las palabras crean realidades, ¿no? Y las palabras te acompañan, o sea, viajan. O sea, nosotros nos trajimos nuestras palabras. Una que yo sí, no sé si te pasa a ti, Miguel, es el cuídate. Yo no dejo ujú. de decirlo. O sea, para mí es parte de lo que soy tal vez, yo sé que tal vez mis amigos, mis compañeros argentinos, tal vez les parece raro. Creo que han sido tan amables que no me dicen nada, pero para mí es importante. O sea, yo me voy de la oficina o me voy de un lugar y digo, cuídense o Cuídate. cuídate. No puedo dejar de decirlo, porque, no sé, Bueno, parte de... a ver, hay dos cosas acá que yo haría un punto, ¿no? Ujú, Punto uno, agarrando lo último que mencionaste, Ale, em, sí es verdad que vos, entiendo yo que deliberadamente intentás ujú. usar palabras venezolanas en contextos que capaz no lo ameritan en el sentido de tomás una decisión consciente de usarlas y eso Absolutamente. genera también un contexto nuevo. Es el contexto laboral donde vos decís eso, yo lo interpreto de la manera que yo lo interprete como tu compañero de trabajo y capaz que después eso genera una burbuja de, en este contexto se habla de esta manera. Y así es como después yo te pego palabras a vos, vos me pegas palabras a mí y nos podemos entender en un contexto particular porque justamente las palabras también, y esto lo habla la pragmática, que es lo que estudia cómo el significado cambia según el contexto, o depende del contexto, mejor dicho. Nada, si la pragmática analizara esto, uno diría, bueno, claramente hay un contexto diferente generado que hace que la persona hable distinto en esto, o tome una decisión específica en este contexto, ya sea deliberado o no. em, pero ahí arrancó el segundo tema, que es tomándome de lo que dijo Miguel en su momento, que no era una cuestión de edad. La primera pregunta que me surge a mí es, ¿y si es una cuestión de edad? Porque algo que vos decís sale mucho es, ah, sí, yo hablo el venezolano, pero yo hablo el venezolano de Venezuela de el año en el que yo viví, o los tiempos que yo viví en Venezuela. Si hablas con una persona, cuando yo te pregunto, ¿cómo se dice esto en venezolano? Vos me decís, vas a tener que preguntar a alguien joven o a alguien más joven que yo, eh, porque nada, los neologismos también cambian. Ujú. Palabras nuevas surgen, cambian de significado y dejan de ser lo mismo, ¿no? No sé si Miguel estará de acuerdo conmigo. Me parece, me voy a atrever a decir que bendición es una que es transversal a todas las generaciones venezolanas. Después los venezolanos comenten acá Claro. y díganos si estoy en lo cierto, pero yo elegiría esa. Sí, sin duda. Ok, Miguel, ¿qué decís? Hay otra que he visto, otra palabra, o sea, hablando de esas palabras, es el gracias a Dios. Este, Mm. a veces cuando a alguien le pregunta cómo te fue las vacaciones, gracias a Dios me fue bien. Diferencia que he visto aquí cuando uno pregunta cómo te fue las vacaciones, por suerte me fue bien. Y por ejemplo, allá gente que puede ser católica, o puede tener una religión, o puede que no tenga una religión, o no sean católicos, ellos usan esas palabras. Es como una palabra muy generalizada que está como en lo que es la parte de la cultura. Gracias a Dios cuando algo sale bien. Mm. Sí, es totalmente cultural. Eh, de nuevo, porque la cultura forma el lenguaje y el lenguaje forma la cultura. Y justamente creo que da mucho para hablar también que el español sea una lengua religiosa, entre comillas, o católica, o cual sea la palabra. Porque sí, todo el español, independientemente de donde estés parado, va a tener un gracias a Dios, va a tener un Dios te bendiga, pero no todos lo van a usar igual. Creo que Ujú, particularmente Venezuela, más allá de tu religión,
es un poquito más religioso desde la lengua, ¿no? Bien. Pero sí, que no sé, más o Dice, menos, ¿no? ujú. Bueno, em, pero sí es verdad que lo que dijiste al principio, Ale, una misma expresión que para un país puede no significar nada, puede sonar rarísimo en otro lado. Tenemos varias experiencias con Ale de reuniones donde, bueno, capaz que las mejores Pasado- palabras. He pasado mis momentos de haber dicho algunas palabras y no ser entendida y hacer y volvemos a nuestro concepto que compartimos conmigo y que originamos conmigo aquí, que es el subtitulado, ¿no? Yo me subtitulo mucho, lo necesito. Ah, Miguel, ¿tú te subtitulas mucho? no, sí, sí, sí. Y sí, a mí sí, absolutamente. Pero bueno, y también es un ejercicio eh, que, que estamos llamados a hacer. El migrante está llamado a hacer ese subtitulado. Y no solamente el migrante internacional, digo, dentro de un país también puede pasar. Sí, acá pasa muchísimo y eso me hace pensar también en las cantidades de variantes de venezolano la lengua que hay, que obviamente no todos hablan igual. ¿Es fácil entenderse entre ustedes? Sí, 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 pero también hay que hacer con un poquitito como dice, subtitulado por las regiones. Pero sí, hay diferencia, hay variantes. En lo que tiene que ver, por ejemplo, en la parte donde yo vivo, se habla como más lento. Se utilizan, por ejemplo, mucho el usted, aunque haya mucha confianza. Normalmente el usted se utiliza como en conversaciones formales o con personas muy adultas, pero no sé, nosotros en nuestra conversación diaria podemos, no sé, poder tratar de usted a nuestro compañero de clase, incluso a nuestra pareja, poder decir, "Epa, ¿y usted va a salir hoy?" Es raro, pero es como parte de la región también, parte de los Andes, se utiliza mucho esa palabra. nosotros, por ejemplo, y me refiero a Miguel porque tenemos el honor de tenerlo aquí con nosotros, pero eh, por lo menos en Caracas se habla muy rápido, es al Ujú. ritmo un poquito más humano, hay también, pero dentro de lo que es Caracas también puedes encontrar por diversos factores que siempre determinan el lenguaje, puedes encontrar diferentes variantes, ¿no? Diferentes incluso variantes fonéticas de cómo manejas el sistema de articulación, es distinto. Pero en cuanto a palabras, sí, por ejemplo, Mandibuleas. el mandibuleo, sí, el mandibuleo que bueno, está también ligado a un cierto tipo tal vez también de parte de la sociedad. Eh, yo, por ejemplo, soy del oriente del país, ¿no? Que mi familia es del oriente y en el oriente se habla muy, muy rápido, se cortan mucho las Ajá, sí. palabras también. Eh, Igual yo tuve la oportunidad de estar expuesta a lo que es cómo se habla en el oriente del país, específicamente en el estado de Nueva Esparta, porque mi papá es de allá, mi mamá es eh, también de una parte de otro estado también del oriente, pero me crié en Caracas. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de verlo ambos, ¿no? Pero con respecto a Miguel, por ejemplo, cuando nosotros la región andina, Táchira, el estado Táchira, estado Mérida, estado Trujillo, son zonas turísticas muy populares. Y yo creo que uno de los aspectos que la hace tan llamativa es precisamente eso, ¿no? Cuando tú llegas allá te sientes en otro ritmo y te hablan distinto, entonces nosotros Ujú. sentimos que nos hablan con respeto. No solo por el uso del usted, sino por la forma en que se dirigen a ti, las Es palabras que pausado. usan. Es pausado, mucho mejor registro a veces también que nosotros. Eh, entonces, eso se puede dar mucho. Sí, acá pasa un montón también, ¿eh? Pasa mucho si alguien viene del interior, pero también si alguien no es de Mm, capital y viene para capital. Yo que no soy de capital, eh, he tenido estos encuentros de diferentes maneras de percibir capaz que es ser más o menos educado. Nada, educado en el sentido de polite, en el sentido de tener Ujú. buenos tratos con el otro. Pero sí, a ver, esto se conecta con lo que es la hipótesis de Sapir-Whorf, que decía,
esto de las estructuras, que no solo se forma una lengua, sino que también se forma una estructura, que las estructuras geográficas también van a variar cómo uno relata la experiencia o cómo uno estructura esta experiencia, porque se generan mapas cognitivos diferentes y terminás no aprendiendo, cuando está hablando ya de aprender un idioma nuevo, ¿no? No terminás aprendiendo un idioma nuevo, sino que aprendes el idioma de la parte de la que estás hablando. Eh, Ustedes en su experiencia estarán hablando el español rioplatense, no el español de otra provincia, versus yo que estoy conociendo, bueno, ahora con Miguel de Trujillo, pero más que nada con Ale, el de Caracas y Maturín Monagas, ¿no? Pero, ¿cuándo, de nuevo, volviendo a la idea esta de incorporar una identidad, em, ¿cuándo deja de ser una palabra ajena y se vuelve tuya? ¿O qué tiene que pasar para que una palabra se vuelva tuya? Sea, yo la verdad pensé que nunca iba a usar palabras argentinas de una forma natural. Y todavía a veces cuando lo hago siento que por mucho, por respeto a la cultura, por el respeto al lugar mi lugar de acogida, siempre pensaba, tiene que ser algo que realmente me salga porque no quiero que sienta que lo estoy, que es una mímica, ¿no? De lo que es. Pero no sé, Miguel, si a ti te ha pasado. Sí, yo creo que todos pasan por lo mismo. En este caso, como que eh, sí, como que comenzamos como a adquirir nuevas palabras es como algo lo que estamos hablando de una oportunidad de mimetizarse para Ujú. poder de alguna forma conectar con la gente, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo uso la palabra dale, cosa que no usaba antes. Este, por ejemplo, nosotros acostumbramos cuando la gente nos da las gracias, yo digo, decía a la orden. Entonces tenemos un grupo de WhatsApp y me decían a la orden y comienzan los emojis de acá, cuando me colocaban así. Entonces era como muy formal y comencé como a decir bien, buenísimo, no sé, utilizando otras palabras. Pero suele pasar, pero a veces uno piensa que no voy a comenzar a usar palabras, pero tienes que hacerlo para que te puedan entender, para poder tener una comunicación más fluida con las demás personas. Entonces comienza como a adquirir y a utilizar esas palabras. Eh, También yo he notado, yo uso mucho el re, Ok, también porque yo tengo lo que considero que es una gran oportunidad que estoy expuesta a diferentes generaciones ok, en un mismo lugar, ¿no? Entonces o sea, trato de buscar una palabra que sé que me va a ayudar con cierta persona o con o con la mayoría. Entonces el re para mí lo mucho. También he notado, y Rodri va a reírse un poco con esto, pero también noto que depende también de tu propia personalidad y cómo era tu lenguaje en tu país, ¿no? O sea, yo en mi claro. país tal vez no usaba muchas malas palabras porque estaba en mi familia las malas palabras estaban un poco prohibidas, ¿no? Yo Capaz todavía, por el hecho de ser como docente, profesor, no sé, como tal que vez, sí. tal vez, Tiene que ver con eso. En mi caso fue claro, pura crianza mía porque mi Sí, es papá, crianza. malas palabras. Entonces acá a mí me cuesta. O sea, yo asumir tal vez digamos, sí, las palabras que son tal vez tabúes Y, a a- mí me cuesta y mucho. al argentino le encanta putear encima. Exactamente. Digamos todo. Entonces me busco eufemismos. Yo me busco eufemismos para no decirlo eso, pero porque sigo conectada tal vez con mi lenguaje de origen, ¿no? Pero bueno, Sí, con tu crianza, diría yo. con mi crianza, claro. sí, ¿ves? Con mi Otra cosa mapa que de realidad, mi comentaba, mapa cognitivo. otra cosa que le comentaba en una conversación era que el hecho de adquirir esas nuevas palabras, por ejemplo, en mi caso, personal, podría decir que el hecho de ser profesor de inglés, donde mis interacciones son en inglés con la mayoría de mis estudiantes, entonces me ha costado como aprender palabras, adquirir palabras, escucho, trato de entender, me ha ayudado mucho la televisión, ver televisión argentina para poder entender, pero sí, pues capaz es el hecho de esa interacción en otro idioma con las personas de acá, pues me ha limitado un poco a aprender a utilizar las palabras de acá.
que son necesarias para, no sé, para comunicarse. A veces te sientes como un poquitito ajeno para cuando llegas a un lugar y preguntas algo y te comienzan, ¿cómo? ¿Qué dices? Entonces, hoy en día, por ejemplo, llegar a una ferretería, decir, hola, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una consulta? Incluso un poquitito la entonación, usar esa entonación tipo argentina y después salgo del sitio como que, ups, cambiándome o sea, salgo riendo porque digo, acabo de utilizar una entonación que no es mía. Entonces, pero hay que hacerlo para que, no sé, la comunicación sea como más fluida y te puedan entender. Entonces, suele pasar. Sí, la verdad que también es interesante lo que dice Ale de ella se crió no insultando y por eso no insulta al día de hoy, Mm. incluso aunque el argentino tienda a intentar inculcarle el insulto, activamente diría yo. Pero sí, a ver, es una realidad también que, y voy a tomar lo que dijiste, Migue, de hablar en inglés, porque yo como profe de inglés y profe de español también estoy muy... eh, uno es muy consciente de cuando una persona incorpora una palabra nueva en el otro Ujú, idioma, ¿no? Lo voy a agarrar en inglés, pero después lo pensamos en español. Em, Pasa muchísimo que los nenes o la gente, las infancias y incluso la gente adulta le parece gracioso y tiene poco peso un insulto en el otro idioma, por ejemplo, exacto. ¿no? Porque es ajeno, porque no hay una emoción conectada a ese idioma. Pero yo creo que la primera vez que vos decís una palabra con cariño y con la emoción de cariño, o la primera vez que decís un insulto con la emoción de enojo, de lo que sea que tengas, en el otro idioma, ahí es cuando uno realmente le incorpora, ¿no? Más o menos agarrando un poco de lo que Claro. fueron diciendo cada uno. Em, Bueno, Como no, que deja... Sí, sí, sí. no, perdón, Rory, porque ahora estoy pensando que yo que tengo este impedimento, cuando estoy muy molesta, cuando he estado muy molesta, o sea, muy, muy molesta, tal vez no lo expreso, pero sí me he encontrado o sea, puteando. O sea, pero Puteando, ¿dice? Ujú. usando expresiones argentinas, pero en mi muy un fuero interno. Sí, No lo hago no lo he hecho tal vez pero no lo pero hago, está incorporada. está incorporada y tal vez no lo hago en lo que usaría tal vez, o sea, o lo que se usaría en Venezuela porque si lo expresase, si lo externalizo, la persona no me va a entender. Claro. Y es Entonces, comunicación. y Así es sea comunicación comunicación. violenta, es comunicación. No, Pierde, es como, claro, sí, si yo te insulto y no entendés, perdemos el hilo claro, comunicativo que es que yo sí, te quiero hacer enojar a vos como estoy enojado yo, claro, digamos, ¿no? ujú, Sí, la verdad que es interesantísimo. Yo pensaba en eso, ¿no? Pensaba en uno de chico, cuando aprende una palabra nueva, primero es graciosa, después la incorpora y hoy es una palabra natural en el idioma y cómo surge todo ese proceso, entonces estaría bueno que los adultos nos cuenten a ver esas palabras nuevas que incorporaron en el... Nada, como escuchar palabras que uno haya incorporado que antes significaban nada y ahora tienen una emoción cargada, ¿no? sí. Em, Y hay algo pero que, bueno, Ale, vos tenías una pregunta, sí. sí, porque cuando Miguel y yo estábamos preparando este encuentro, eh, pensé en sus hijos. Él tiene su familia acá. Y bueno, y fui indagando y le dije, bueno, o sea, yo no tengo hijos, pero en tu caso, ¿no? Miguel, o sea, ¿cómo hablan tus hijos? Mis hijos tienen como una combinación como entre argentino y venezolano. Pero por ejemplo, mi hijo pequeño que está en la escuela, no sé, fue como demasiado rápido comenzar a utilizar palabras argentinas como recopado, es una banda, y ya hasta el acento, tiene un acento, o sea, a veces lo escucho hablar con acento argentino utilizando palabras venezolanas. Entonces tiene un mix de palabras, acentos, y bueno, es cuestión como de ir viendo y, no sé, entenderlo, porque a veces dice algunas palabras que yo, y también del vocabulario que estamos hablando antes, también ha ido adquiriendo algunas palabras allí, de las palabras prohibidas, como dicen. Como es.
Sí, sí. Aprenden muy rápido ellos. Sí, Y son la que está esponjas. estudiando en la UBA, perdón, Ro. Ah, también, también. Hace una combinación de ambas. Hace esa, es casi lo mismo. Em, y lo han hecho como muy, lo que estaba diciendo antes, como de forma como muy rápida. O sea, es otra generación. Esa interacción con amigos argentinos les ha hecho que la adquisición de esas nuevas palabras, de un acento, sea como mucho más rápido que a diferencia de mi caso. Yo iba a decir eso nomás, que eh, es más fácil construir una identidad nueva cuando no Ujú, tenés mucho tiempo en otra, ujú, pero al mismo tiempo no es una identidad diferente, ¿no? Sino que es lo que se llama biculturalidad, capaz, de esta cuestión de generar un híbrido entre lo que conocemos de ambas culturas y armar una nueva, ¿no? Em, Pensando de nuevo en las neurociencias, en el aprendizaje de idiomas y en todo esto, como le pasa también a cuando las lenguas son muy diferentes, capaz hablando de un hijo de padres, no sé, anglo-franceses o algo así, que capaz que, bueno, asocian el inglés con la mamá y las situaciones relacionadas con la mamá y asocian el francés con el papá y las situaciones relacionadas con el papá. Lo mismo debe pasar, imagino en este tipo de contextos donde se genera también, ¿no? Una identidad híbrida de, bueno, dentro de casa es así, fuera de casa es así, pero así todo yo soy una persona, ¿no? Hablando de modernidad y hablando de las cuestiones que tocamos en la Semana del Cerebro y en esta humanidad, identidad que generamos, yo les había preguntado antes de entrar, ¿qué identidad cree la IA que ustedes tienen? ¿No? Porque a mí, si yo le pregunto a la IA de dónde soy, sabe que físicamente estoy en Buenos Aires, pero me dice, tengo pistas de cómo hablas que me indican que sos de o el AMBA o alguna parte de que hable español rioplatense. Entonces, ¿qué pasa de su lado? ¿Hay un espejo en la IA en el que se ven reflejados, sabiendo que, por las dudas, la inteligencia artificial replica la manera en la que nosotros hablamos y nosotros le enseñamos a hablar como hablamos nosotros, ¿no? En mi caso, la IA con la que interactúo más, o sea, sabe que yo estoy en Buenos ujú. Aires, pero que soy venezolana. Entonces, Me pasa lo mismo. creo que trata siempre como algo muy neutro, nunca me ha tirado un che. Una vez interactué con una, recuerdo, y me tiró un che porque, a ver, reconoció tal vez por geolocalización, lo que sea, pero yo hablo bueno, yo interactúo con la IA y es como si estuviera hablando conmigo, o sea, porque eso es lo que la alimento, ¿no? Eh, pero también porque, bueno, está en la memoria permanente, Sí. lo sabe, pero yo sé que se puede adaptar, o sea, si yo le cambio tal vez no solo como le hable, sino que le pido que se adapte bueno, necesito que sea para una audiencia argentina, lo sabrías, creo que lo podría hacer. Me pasa igual, identifica dónde estoy, pero me identifica lo he preguntado. Me identifica como venezolano por las expresiones que uso, por la información que he buscado, entonces reconoce eso. Antes de que hagas el cierre, Ale, muchísimas gracias por haberme permitido estar acá. Ale sabe que me re gusta conocer más de cualquier cultura, la verdad que no es solo con una específica, así que gracias por ese lado y fue re lindo escucharlos. No, gracias a ti, Ro, por habernos acompañado. Eh, bueno, al final Miguel y yo vamos a decir lo que sentimos de esto. También agradecemos haber tenido la oportunidad de estar acá y de poder hablar de nuestra experiencia, porque bueno, se vuelve bastante personal, ¿no? Y decir que bueno, al final emigrar implica muchísimos cambios, pero diría yo que es siempre un estado de negociación. El inmigrante siempre está en un estado de negociación para hablar, para interactuar, para estar, ¿no? Para adaptarse. Y bueno, algunas palabras se quedan Y y otros terminan conviviendo con nosotros. Sí, es exactamente. una realidad. Y es una cuestión de identidad,
de no pelearse con tu identidad. O sea, no se trata de estar tal vez en conflicto todo el tiempo con lo que es, con lo que es tu identidad y tu realidad de tu país de origen, sino también de convivir con la realidad y con la identidad que tienes. Y la palabra es lo que tienes, ¿no? ¿no? Y nada, van viajando con nosotros. Gracias por acompañarnos y recuerden que podemos hablar distinto. Pero seguimos hablando el mismo idioma, todos. Exactamente. Es una realidad. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. chao, chao. Gracias. Chao. Chao, chao.